Bueno, vamos a comenzar la segunda parte de la grabación de la clase 2. Ahora sí, viendo de completo lo que tienen disponible en el notebook de la clase 2. En esta primera parte van a tener como una introducción con algunos conceptos que lo tienen en la presentación. Cualquier cosa de eso después lo pueden ir consultando también utilizando el canal de Discord. Pero bueno, tienen una parte teórica de cómo se calcula una media aritmética, un promedio, lo que es una mediana, de qué entendemos como moda, el rango, aquellos que nunca hayan visto nada de estadística, saber cómo se calcula una varianza, coeficiente de variación. Bueno, después tienen alguna información de esto que hablábamos en la anterior parte de la grabación, de cómo utilizar los métodos disponibles que tenemos en la librería de NumPy, como el promedio, el desvío estándar, después cómo poder utilizar este método que nos permite redondear valores de número decimal. Bueno, acá tienen lo que es la covarianza, la información que pueden encontrar para, para ver cómo se calcula y cómo se utiliza esa covarianza. Así que nada, acá lo que van a tener en esta primera parte es un poco eh, una un complemento teórico de lo que tienen en la presentación de la clase 2. Y bueno, acá la idea es terminar con esta segunda clase el módulo 1 de lo que es el análisis exploratorio de datos. Eh, Hay un famoso ejemplo que habla del cuarteto de Anscombe, en el cual eh, supongamos que nosotros tenemos 4 conjuntos de datos. De cada uno de esos conjuntos tiene valores de una variable X y valores de una variable Y. Si nosotros analizáramos el promedio de todos los valores de la variable X, vamos a encontrar que en los 4 conjuntos tenemos el mismo promedio. Lo mismo si analizamos el promedio que tenemos en la variable Y, pero que si después nosotros vamos a representar gráficamente la información que tenemos en esos 4 conjuntos de datos, más allá de que el promedio de las X y el promedio de las Y sea el mismo, la representación gráfica nos va a estar dando esta figura que tienen acá disponible en esta parte del, del cuaderno, ¿sí? Acá tienen la referencia si después la quieren ir a buscar, quieren analizar un poquito más eso que recién comentaba. Pero bueno, es importante esto de hacer el análisis exploratorio, porque a veces yo me puedo encontrar con este tipo de situación, de creer que, bueno, como el grupo de variables tiene el mismo promedio de las X, o el grupo de valores de la variable Y tienen también el mismo promedio, creer que deberían seguir la misma distribución gráfica, cosa de que eso no me estaría ocurriendo, ¿sí? Bueno, para empezar ahora sí toda la parte exploratoria de esta clase 2, vamos a utilizar eh, un dataset que tiene datos de precios de viviendas, que lo tienen disponible en esta URL, ¿sí? Ahora vamos a volver a repasar un poco cómo poder utilizar datasets que tenemos disponibles en algunas URL, como por ejemplo esta que tenemos del repositorio de GitHub. Recuerden que si nosotros vamos a lo que tenemos en este repositorio de GitHub, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es este dataset, como habíamos recién, con datos de los precios de viviendas. Entonces, si nosotros copiamos esa URL, se la asignamos a un objeto al cual definimos como URL, si después, utilizando la librería Pandas, y acá lo que estamos haciendo es importando las librerías Pandas y NumPy, y después esta librería matplotlib .pyplot con su alias PLT, que también lo que nos va a permitir es poder hacer la parte de visualización de lo que es el análisis exploratorio. Después este código simplemente es para ignorar o eliminar aquellos warnings que puedan llegar a aparecer en alguna instrucción del código simplemente, ¿sí? Esto no es tampoco tan relevante por ahora que
que lo tengan en cuenta, pero es un código que me permite de alguna manera eliminar todos esos warnings que pueden llegar a aparecer en alguna parte del código. Entonces, nuevamente, una vez que nosotros definimos esa URL, como pueden ver, esa URL está entre comillas, se la asignamos a un objeto. Después lo que hacemos es ese objeto se lo pasamos al, al, al código pd.readcsv. Entonces, de esa manera, volvemos a generar un nuevo objeto llamado df, donde en df lo que vamos a tener es, ahora sí, la información disponible de ese dataset. Como podemos ver acá, siempre al final me va a decir la cantidad de filas y de columnas que tengo, o sea, tengo 18.891 filas y 10 columnas, ¿sí? En este dataset. Digamos recién que tenemos información de viviendas, del precio de las viviendas. Nuevamente, como veíamos antes, con el método info, recuerden que el método siempre va con paréntesis. El método info lo que me va a dar es la información con el nombre de las variables disponibles, a ver si yo tengo variables con datos no nulos. O sea, recuerden que teníamos en total 18.891 filas. Entonces, como podemos ver acá, estas primeras variables parecieran que no tienen valores nulos, ¿sí? Pero sí estas últimas variables que ya nos están diciendo, nos están dando una aproximación de que ahí vamos a tener variables con valores faltantes. Entonces, como vimos antes, utilizando el método isNull.Sum, lo que nos va a decir ahora concretamente es la cantidad va a sumar la cantidad de datos faltantes que tengo para cada una de esas variables. Entonces, acá podemos ver ya que esta última variable, que sería el precio en dólares por metro cuadrado, que tenemos 10.350 instancias con valores faltantes, cosa de que, teniendo en cuenta que tengo 18.891 instancias, tener 10.350 con valores nulos puede ser un grave problema. Bien, bueno, una de las cosas que nos permite, que es la parte de la librería Pandas, que es la manipulación de datos, es que acá nosotros tenemos esta variable que parecería que es una variable que me habla de una fecha, ¿no? Puedo ver acá 2014-11-27, entonces yo, analizando un poco la información que tengo en esa variable, parecería que es una variable que corresponde a una variable de fecha, pero cuando utilizamos el método info, estamos viendo que el tipo de variable que está interpretando el código es de una variable del tipo object, o sea, una variable categórica. O sea, si bien entiende que no es una variable numérica, de repente podrían ser estas últimas tres variables, ¿sí? Que son, la está tomando como valores float, o sea, valores flotantes, valores con coma, no me está diciendo que esa variable sea una variable que corresponda a una variable de fecha. Entonces, lo que podemos hacer es convertir esa variable, ahora sí, en una variable de tiempo, una variable de fecha. Bueno, eso lo podemos hacer utilizando la librería Pandas con la función to-datatype. Entonces, lo que me permite esta función es asignar el nombre que tengo en esa variable que yo quiero modificar, y lo que hacemos es darle el parámetro format con esta instrucción. Lo que estoy diciendo es que esa variable me la convierta en una variable de fecha, donde la primera parte de esa variable corresponda al año, la segunda parte al mes y la última parte al año. Y lo que estoy diciendo acá es creando de alguna manera una nueva variable a partir de esta primera variable que nosotros teníamos en el dataset, y a esa variable le estamos asignando el nombre fecha. Entonces, ahora como podemos ver, yo sigo teniendo esta variable,
¿sí? Pero al final lo que voy a tener es la variable fecha. Es decir, ahora esta variable, nosotros ahora corremos el método info, podemos ver que acá al final me está dando la información que yo tengo en esta variable, ¿no? Entonces ahora sí puedo ver que realmente la variable a la cual la renombramos con el nombre fecha corresponde justamente a una variable de tiempo. A veces ese tipo de situaciones es necesario tenerlo en cuenta porque puede ser que yo necesite utilizar esa variable de fecha y cuando eh, la vaya a querer utilizar, el código esté utilizando e interpretando es que esa variable no es una variable de fecha, sino que es una variable del tipo categoría. Otra de las cosas que podemos ver en este dataset, que por eso fue que lo elegimos, es que hay una variable que recibe el nombre de lat-long. Puedo ver que seguramente lo que me quiere decir es que en esa variable voy a tener la información de la latitud y longitud de dónde se encuentra ubicada esa vivienda. Entonces, obviamente que eso no va a ser algo bueno para poder utilizar, porque sería bueno tener esa información, pero separada, ¿no? Es decir, por un lado tener la latitud y por otro lado tener la longitud de esa vivienda, no tener todo eso en una única variable. Bueno, eso lo podemos hacer utilizando la función str de string.split, y lo que va a hacer de alguna manera es separar esa variable en dos partes, ¿sí? Lo que hacemos acá es darle el separador, que va a ser la coma. Podemos ver acá, cuando voy a ver la información que tengo en esa variable, veo que aparentemente toda esta primera parte de información que tengo corresponde a la latitud, después viene una coma, y después viene la información que debería corresponder a la longitud. Entonces, con esta función str, o sea, primero yo llamo a la variable la cual quiero hacer esa separación. Recuerden, punto str de string punto split, lo que va a hacer es, a partir del indicador que yo le voy a estar diciendo, que va a ser la coma, que haga lo que es la separación. Entonces ahí lo que voy a tener va a ser un nuevo, de alguna manera, data frame, en donde voy a tener, por un lado, una variable llamada lat, correspondiente a la latitud, y por otro lado, una variable long, correspondiente. Pero ¿qué pasa? Esto lo tengo como si fuese un dataset diferente al donde yo tenía antes toda la información de esas viviendas, ¿no? Que yo lo había asignado al objeto def. Si ahora tengo este objeto core de las coordenadas, de la latitud y la longitud. Entonces yo ahora necesito que estas dos variables, juntarlas y unirlas a mi data frame, al objeto def. Bueno, eso lo vimos antes, en la primera parte de la clase, que lo podemos hacer con, nuevamente, la librería pandas y la función concat. Entonces ahora lo que estoy diciendo, bueno, que con esta función concat me pueda concatenar esos dos data frames. O sea, el data frame de f, que tiene la información en crudo de ese dataset, y el segundo data frame que tengo acá, que es el dataset que yo nombré con el nombre de objeto por de coordenadas, ¿sí? Recuerden, el axis 1 lo que me está diciendo es que concatene lo que son las columnas. Entonces, ahora en el objeto de f, aparte de tener esta variable original de esa variable correspondiente a la fecha, voy a tener al final no solamente la variable fecha correspondiente, justamente una variable de tiempo, sino también la variable latitud, o sea, la columna con la información de la latitud, y la columna correspondiente a la variable de la longitud.
Entonces ahora, si de alguna manera yo quisiera, por ejemplo, eliminar, porque acá como podemos ver, hay variables que por ahí no me estarían dando ninguna información, como esta primera que parece como que si fuese un código, un ID, pero que de alguna manera no sé si va a ser información relevante que yo pueda llegar a utilizar en algún momento. Entonces, utilizando el método drop, lo que puedo hacer es definir entre corchetes los nombres de aquellas variables que yo quiera de alguna manera. Entonces, acá lo que estamos haciendo es eliminar las columnas con el nombre ID y esta variable que teníamos con el nombre lat-long. Aparte vamos a también eliminar la otra variable que fue la que utilizamos para crear nuestra variable fecha, si ya tenemos una nueva variable que vamos a estar eliminando. Total, ya tenemos la variable fechas. Entonces, lo que podemos ver acá es que ahora esta primera variable con el ID y esta otra variable que teníamos con la fecha se eliminaron, ¿no? Y también se eliminó la variable lat-long, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos la información de la latitud y la longitud en dos variables. Entonces, de alguna manera acá lo que estamos haciendo es esa parte de la parte exploratoria, es decir, ver si yo tengo variables que de alguna manera me están dando una información que no sería la correcta, como esta variable en función de una posible fecha, pero que no era finalmente en un formato fecha, y después eliminar aquellas variables que yo considere que por ahí están dando alguna información relevante, o hacer esta separación, split de esta variable, donde una única variable yo tenía la información de, de dos, de dos variables como la latitud y la longitud. Bueno, recuerden el atributo shape, recuerden que los atributos no van entre paréntesis. Lo que me dice es la cantidad el tamaño, o sea, las filas y la cantidad de columnas. Entonces ahora, nuevamente, llamando al método isNullSum, nuevamente voy a ver la cantidad de valores nulos que tengo en mi dataset. Bueno, hay otro método importante, ¿sí? Aparte del J, del isNull, y bueno, perdón, del J no, del J es un atributo. Del método geat, ¿sí? Del método isNull, funciones que me permiten ver cierta información de ese objeto. Hay un método isTry que lo que me va a dar un poco es un resumen estadístico, de medidas estadísticas, mejor dicho, de aquellas variables numéricas, obviamente, porque pueden ver acá, me va a estar dando el promedio, el desvío estándar, el valor mínimo, el valor máximo, y estos porcentajes que corresponden a lo que podríamos definir como percentiles o como cuartiles. Es decir, lo que sería el cuartil 1 o el percentil 25, lo que sería el cuartil 2 o el percentil 50, y lo que sería el cuartil 3 o el percentil 75. Obviamente, ¿por qué me da solamente para estas tres variables? Bueno, porque todas las demás variables, como podemos ver, son variables que no son numéricas, son variables categóricas, o sea, de las únicas variables de las cuales me puede dar algún resumen estadístico, estas medidas estadísticas, promedio, desvío estándar y los percentiles corresponden a esas tres variables que tenemos, ¿no? Obviamente la fecha no, y como tampoco lo que es la latitud y la longitud, porque son, si bien son valores, son variables en la cual yo tengo números, sabemos que esos números corresponden a coordenadas, o a variables, de alguna manera que yo pueda considerar que son. Bueno, lo que vamos a hacer acá con este código es, hay una variable, recién veíamos, que es la superficie total en metros cuadrados, esto que tiene 7.950 instancias con valores nulos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es
primeramente para que puedan entender el funcionamiento de este código, llamamos al objeto df punto, ¿sí? Y lo que hacemos es asignar el nombre de la variable que acá tenemos con el nombre surface-total in m2. Lo vuelvo a hacer nuevamente para que puedan ver cómo es el funcionamiento. Vamos a llamar primero a df, que es el objeto en el cual nosotros tenemos ese dataset. Bien, bueno, como pueden ver acá, si nosotros a ese objeto le damos el punto, ¿se acuerdan que me aparecían algunas funciones disponibles que nosotros podemos ir utilizando para ese dataset? Pero también puedo llegar con el punto asignar el nombre de alguna de las variables que tenemos en ese dataset, como por ejemplo la variable que tenemos con este nombre. Entonces acá lo que estamos haciendo con este punto median es que nos devuelva el valor de la mediana de esa variable. ¿Por qué? Bueno, porque lo que vamos a hacer es rellenar los valores faltantes que tenemos en esa variable con este valor 81, o sea, con el valor de la mediana. No con el valor del promedio, sino con el valor de la mediana. Entonces, primeramente acá generamos un objeto llamado mediana-st, y después, si se acuerdan, con el método fillNA, y en el paréntesis le asignamos el objeto con el cual yo quiero rellenar los valores faltantes. Lo que va a estar haciendo con este código es rellenar en esa variable todos los valores NA utilizando la mediana de esa variable, ¿sí? De la misma manera lo vamos a hacer con esta otra variable que también teníamos valores faltantes, ¿no? Si volvemos a ver el isNull acá, vemos que para esta variable tenemos 5.971 instancias con valores faltantes. Acá también lo que hacemos es rellenar los valores faltantes con la mediana de esa variable. Y otra forma de imputar o de rellenar valores faltantes es utilizando una librería que es muy utilizada, que es la parte de aprendizaje automático, que es una librería que se llama scikit-learn. Esta librería scikit-learn, si bien nosotros acá solamente vemos para esta parte de imputación, no la vamos a utilizar demasiado a lo largo del curso, así que cualquier cosa después, si tienen alguna duda, consulta, lo pueden ver, pero si ustedes van a lo que es la documentación de esta librería, si utilizan el buscador para poner lo que es la librería scikit-learn, acá van a encontrar toda la información necesaria para poder utilizar esta librería, ¿sí? Pero bueno, como ese no es un poco el espíritu de esta clase 2, simplemente lo estamos mostrando para que ustedes puedan ver otra forma de hacer algún tipo de imputación para variables que tenga valores faltantes. Entonces, lo que hacemos acá primeramente es importar la clase de esa librería, ¿sí? Imputer, y lo que va a hacer es poder utilizar la estrategia de la mediana para hacer una imputación de los valores faltantes en esta otra variable, que era la variable en la cual teníamos 10.350 instancias de valores faltantes. Entonces, con este código, automáticamente lo que hace es reemplazar en esta variable los valores faltantes utilizando el promedio de esa variable, ¿sí? Entonces, volvemos a utilizar el método isNull. Entonces ahora vemos que todas estas imputaciones que hicimos para estas tres variables numéricas dio resultado.
¿sí? Porque vemos que ninguna de ellas tiene valores nulos. Los únicos valores nulos que nos quedaron fue para la latitud y la longitud. Eso por ahora lo dejamos así como está, para después ver qué podríamos hacer con los valores faltantes en esta variable. Entonces volvemos a pedir el método describe para estas tres variables, que obviamente van a ir cambiando algunos de los valores que habíamos obtenido anteriormente a partir de la imputación que definimos recién. Bueno, otra de las medidas que a veces podemos encontrar eh, dentro del análisis descriptivo es, aparte del promedio y de la mediana, es la llamada moda. Así que la moda es el valor más frecuente para esa variable. Entonces acá podemos ver que para esta variable el modo, que lo buscamos con el método, con la función mode, nos está diciendo que este sería de alguna manera el valor más frecuente que encuentra dentro de esta variable, ¿sí? Lo que tiene de particular esta medida, la moda, o el modo, como algunos también lo conocen, es que también me permite calcular el valor más frecuente en una variable categórica. Entonces, acá nosotros en el dataset tenemos una variable que es el step name, que es el nombre del estado, y que serían la provincia a la cual le corresponde a esa vivienda. Entonces me dice que de toda esa variable, el valor más frecuente que encuentra es para la categoría Buenos Aires, Costa Atlántica, ¿sí? Bueno, ¿cómo haríamos si de repente queremos saber cuál es el precio por metro cuadrado según la zona? Es decir, de alguna manera decir, yo quiero saber el, el valor de una variable, pero según una determinada categoría de otra variable. Entonces, eso lo podemos hacer con un método que también tiene, que tienen los objetos para lo que es un data frame, ¿sí? Recuerden que df es el objeto que nosotros estamos definiendo, el data frame, y el método groupBy lo que va a hacer es, me va a permitir poder de alguna manera hacer como un filtro y utilizar de toda la variable, o sea, de toda la variable step name, o sea, todas las categorías que yo tengo esa variable, ya todo estamos viendo en esta salida, me está haciendo el promedio, ¿sí? Es decir, de alguna manera está haciendo un filtro de cada una de las categorías de esa variable, me está dando el promedio, obviamente, de todas las variables numéricas que hay en el dataset, ¿sí? Sería un método bastante interesante si de repente yo quiero calcular no el promedio de, de una única variable, sino en este caso el promedio, pero por las categorías de esa variable. Acá puedo ir viendo para cada una de ellas el promedio de esas tres variables numéricas. Bueno, la forma de cómo poder calcular la covarianza entre dos variables es ahora sí utilizando la librería NumPy. Recuerden que la librería NumPy la estamos asignando con el alias np. Entonces, lo que hacemos es llamar a la librería NumPy con su alias, .cov de covarianza, y dentro del paréntesis lo que hacemos es nombrar aquellas dos variables, en este caso, a la cual le vamos a pedir que haga el análisis de la covarianza. ¿Sí? Entonces, lo que me va a estar dando es esta salida, una especie de matriz de 2×2, en donde en la diagonal principal, es decir, este valor que tengo acá, lo que me está dando es la varianza de esta variable, y este valor que tengo acá sería la varianza de esta otra variable. Y eso sería lo que me da en la diagonal principal. Y en la diagonal secundaria, que sería este 778.992, ¿sí? Lo mismo que tengo en esta otra posición, ahí me está dando la covarianza entre las dos variables, ¿sí? La covarianza, bueno, eso también lo tienen
en la presentación y lo tienen acá en la primera parte del el notebook, en donde le dice que si el valor de la covarianza de una variable es positivo y el de la otra variable es positivo, es porque esas dos variables de alguna manera tienen una relación ascendente. Bueno, si cambian de signo es porque esta relación sería una relación ascendente. Así que bueno, ahí también tienen esa parte para poder hacer el análisis de la covarianza como análisis descriptivo. Después acá calculamos lo que se conoce como matriz de correlación entre estas dos variables. Acá nuevamente el 1 y 1 que tengo en esta diagonal principal, esta parte de la matriz, sería el coeficiente de correlación de esa variable, que siempre va a ser 1, y después este valor que tengo acá, 0,5153, sería el coeficiente de correlación entre esas dos variables. Ahí también el coeficiente de correlación es un coeficiente que varía entre -1 y 1. Me está diciendo que si es cercano a 1 positivo es porque es una correlación alta y directa. Y si es un coeficiente que es cercano a -1 es porque es una correlación también fuerte pero inversa. Es decir, a medida que una aumenta la otra disminuye, en caso de que sean negativos, y en caso de que sean positivos, a medida que una aumenta la otra también lo hace. Y si es un coeficiente de correlación que es cercano a 0 es porque no hay ninguna correlación entre esas dos variables. Esa información, esa descripción la tienen en la presentación para que después la puedan ver. Lo que podemos hacer acá también es calcular el desvío estándar. El desvío estándar lo podemos hacer con la función std. Entonces lo que hacemos primero es nombrar al objeto, en nuestro caso df, entre corchete el nombre de la variable a la cual le quiero calcular el desvío estándar, punto. Ahí sí paso la función o el método std, ¿sí? Que es el nombre que se utiliza para calcular el desvío estándar. Entonces, de esa manera, si quisiera calcular el desvío estándar, lo podemos hacer de esa manera. Y después, otra medida estadística importante es el llamado coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo que hace es una medida estadística que divide el desvío estándar sobre el promedio que yo tengo en esa variable. Podemos ver acá, calculamos el desvío estándar dividido el promedio de esta variable. ¿Sí? Porque acá yo ya tengo el valor del desvío estándar de esa variable, ¿sí? A la cual le asigné este nombre o este objeto. Si hago el cociente entre ese objeto dividido ahora su promedio multiplicado por 100, lo que me va a estar dando es el porcentaje de variabilidad que yo tengo como valor de variabilidad entre esa variable. Si es una comparación para ver qué tipo de distribución tengo en esa variable. Si tengo una distribución homogénea, es decir, que los valores no están tan alejados con respecto a su media aritmética, o si es una distribución llamada heterogénea, la cual los valores se encuentran bastante alejados, bastante dispersos con respecto a la media aritmética, es cuando ya empieza a dar valores que se encuentran por encima del rango de lo que consideramos el 20%. Por eso acá lo multiplicamos por 100 para saber en término porcentual el tipo de variabilidad o de dispersión relativa que yo puedo encontrar en esa medida. Bueno, eso sería la parte final de lo que es la parte descriptiva. Acá tienen algunos ejercicios que les pedimos para poder hacer un análisis muy parecido al que vimos recién, toda esta parte de lo que sería la parte descriptiva, que si bien lo vamos a volver a repasar y a revisar en el segundo módulo, sería bueno que al menos puedan ir calculando lo que es un promedio, lo que es una mediana, poder calcular, utilizar este método Group by en el caso de que ustedes tengan alguna variable
que sea categórica y que a partir de esa variable categórica quieran calcular el promedio, la mediana o la moda de los valores que tienen en esa variable. Así que eso lo pueden ir haciendo. Y ahora sí pasamos a la segunda y última parte, que es la parte de la visualización. Bueno, así como habíamos hablado de la librería Pandas, de la librería NumPy, que nos permiten poder hacer toda esta primera parte de lo que es el análisis aleatorio. Después tenemos otras librerías que nos permiten, que es el análisis de la parte de visualización. Una de esas librerías es la librería llamada Seaborn, que lo vamos también a importar con el alias SNS para lo que es esa librería. Bueno, de la misma manera que lo pueden hacer con Pandas, con NumPy, lo pueden hacer con la librería esta que estamos definiendo como Seaborn. O sea, si ustedes van a buscar la información que tenemos disponible, nos va a decir un poco todo lo que podemos hacer a través de esa librería. O sea, la información, van a encontrar acá los tutoriales y un poco detalladamente cómo utilizar esta librería, cuáles son aquellas funciones que nos permiten ver toda esta parte visual de los datos. Así que cualquier cosa, si van encontrando algo que por ahí no estén entendiendo, siempre es bueno ir a revisar la documentación de cada una de esas librerías. Bueno, algo que me habían preguntado la otra vez es esto que vamos a definir acá con el fixsize, que simplemente es para poder definir el tamaño con el cual yo voy a estar visualizando los gráficos. O sea, lo que hacemos acá primeramente es definir, primeramente vemos el gráfico, digo bien cómo estaría funcionando esto que estamos viendo acá. Pero el fixsize lo que me va a dar de alguna manera es vamos a cambiarle acá de 8,6 para que puedan ver la diferencia entre lo que mostró recién el gráfico que corrimos y lo que me va a mostrar ahora este nuevo gráfico con este pequeño cambio de 8,6. Bueno, esto está demorando unos segundos. Vamos a detenerlo y volverlo a ejecutar nuevamente para ver si... bueno, ahí nos dio, ¿no? Lo que podemos ver acá es que si yo le cambio el tamaño de esa figura, lo cambio a 8,6, me está dando el mismo gráfico, pero de una manera quizás un poco más disminuida, ¿no? Antes yo tenía 12,6, o sea, le puedo poner 10,6 si quieren. Pues ahora lo que me estaría mostrando es un poco la dimensión en cuanto al ancho y al alto de esa figura que me va a estar mostrando ese código. Esto es simplemente para definir cuál va a ser el tamaño de esa figura. Bueno, lo que me está haciendo esta parte del código simplemente es llamando a la librería Seaborn con su alias SNS, estoy pidiendo que me devuelva el gráfico llamado o con el nombre recplot. Lo que me va a dar el recplot de alguna manera es como el ploteo de la dispersión que yo tengo, o de la relación que yo tengo entre esas dos variables. Acá puedo ver que aparentemente no hay ningún tipo de relación de tendencia lineal entre estas dos variables. Entonces, la forma de cómo se utiliza esta librería y este gráfico es asignando dentro de esa función o de ese gráfico recplot una variable x, es decir, el parámetro x, donde entre comillas voy a tener que nombrar a una de las variables que yo quiera graficar, el parámetro y,
a la otra variable que yo estoy queriendo graficar en este caso, y después hay un parámetro data en donde yo le tengo que asignar el dataset, el data frame, ¿no? Ya lo teníamos definido en el objeto df, simplemente le asignamos ese nombre. Y después, con el ax.set, lo que yo puedo hacer con el xlabel y elylabel es simplemente etiquetar el nombre de esa variable, ¿no? Para esa variable con la cual yo voy a estar trabajando, y después con el plt.title simplemente le asigno el nombre que yo voy a estar viendo para esa variable. Bueno, acá lo que podemos ver, ¿se acuerdan el método valueCount? Lo que hace es contar la cantidad de valores que yo tengo, en este caso como es una variable categórica, dentro de esa categoría. Entonces yo tengo esta variable donde voy a tener estas 4 categorías, y cada una de esas 4 categorías va a tener la cantidad de valores. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, para la variable del nombre del país, donde, como son todos datos pertenecientes a viviendas de la República Argentina, obviamente va a tener un único valor para esa variable. Bueno, otra de los gráficos que vamos a poder hacer es el llamado bar plot, ¿sí? El bar plot, ahora primeramente vemos el gráfico y ahora vemos un poco cómo llegar a la creación de este gráfico. Este tipo de gráficos bar plot siempre van a ser posibles para variables de tipo categórica, como esta variable que tenemos acá, que por eso primeramente habíamos contado la cantidad de valores posibles que tiene esa variable para cada una de las categorías. Entonces, lo que primeramente hacemos es una agrupación utilizando el método groupBy y contando la cantidad de valores que yo tengo en esa variable, ¿sí? Entonces, eso lo estamos asignando a un objeto df-grpd de groupBy. Y ahora, de vuelta, usando el PLT con el tamaño con el cual yo quiero visualizar ese gráfico, eso se lo asigno al objeto fig, y después volvemos a llamar a la librería Seaborn con el alias CNS, y ahora la función barplot, o sea, el gráfico barplot, de vuelta el parámetro X con los valores que yo quiero definir en el eje X, y después los valores que yo quiero definir, o la variable, mejor dicho, que yo quiero definir para el parámetro Y. Y recuerden siempre que voy a tener un parámetro data en el cual yo le tengo que asignar los valores del dataset, o sea, cuál información es la que yo quiero que me pueda graficar. Fíjense que acá yo no estoy asignando el objeto de f, sino que le estoy asignando este objeto que fue el que primeramente nosotros definimos con este método, ¿no? Si quieren ver qué es lo que hace este método, ustedes lo pueden seleccionar, correrlo, para ver el tipo de información disponible que hay en ese objeto, ¿no? Para saber un poco qué es lo que está haciendo acá. Bueno, lo que está haciendo este código es de alguna manera contando para cada una de esas 4 categorías todos los valores disponibles en ese dataset. ¿Sí? De alguna manera es como que está haciendo un filtro, un agrupamiento, ¿sí? Recuerden que GroupBy lo que hace es agrupamiento, un filtro, en este caso por categoría. ¿Sí? Yo tengo estas 4 categorías, PH, el house, el store, entonces eso es lo que está mostrando acá. Y lo que está haciendo con el count es contando cada una de las distintas variables disponibles. Acá simplemente está utilizando o graficando para el eje X esas categorías, y para el eje Y
la variable, el precio en dólares por metro cuadrado. ¿Sí? Sería esto que tengo acá. ¿Sí? Por eso, como puedo ver, la categoría que se lleva la mayor cantidad de frecuencia es esta categoría con 10.134 instancias, y esta otra categoría con 622 es la que menor cantidad de instancias o de frecuencia tiene disponible. Bueno, otro gráfico posible que ustedes van a poder hacer es el llamado boxplot, pero como pueden ver acá, para este dataset, como que mucha información no estoy tratando de poder visualizar, de poder encontrar, porque a veces, bueno, va a pasar eso que va a haber gráficos que de alguna manera me van a dar cierta información, como podemos ver acá para esta variable categórica, pero a veces que nos vamos a encontrar con otras variables que por ahí no me van a estar dando la suficiente información. Pero la forma de cómo trabajar es la misma. Yo primero defino cuál va a ser el tamaño de la figura que quiero utilizar para ese gráfico. Acá le volvemos a cambiar por 8.6 para que puedan ver y notar la diferencia y qué es lo que me permite el fix size. Simplemente es achicar un poco la figura, el tamaño de lo que me va a mostrar en pantalla. El boxplot es el llamado diagrama o gráfico de bigotes o diagrama de cajas, también conocido en estadística. Nuevamente tiene un parámetro X, un parámetro Y. Este tipo de gráfico, el boxplot, va a ser siempre que yo pueda comparar una variable numérica con una variable categórica. Y de alguna manera me tendría que mostrar eso que tienen en la parte teórica como dibujo de bigotes. Ahora lo vamos a hacer con otro dataset para que puedan ver mejor la visualización de lo que es un boxplot, ¿sí? Pero bueno, acá lo que podríamos hacer, como esta mucha información no estoy logrando tener, entonces vamos a hacer un filtro por la variable step name y solamente nos vamos a quedar con aquellas categorías que pertenecen al Gran Buenos Aires, es decir, zona norte, zona oeste, zona sur. Y lo que vamos a hacer ahora sí es tratar de graficar o tratar de mostrar 3 box plot que corresponden a cada una de esas 3 zonas. Una de las cosas que me preguntaban, creo que era en la parte de la escala. Bueno, la parte del escalamiento del gráfico lo pueden hacer eh, a partir de este código, que sería el PLT y lim, o que sería el PLT XLIM para limitar lo que sería el eje X, pero como pueden ver acá, si vamos a cambiarle acá el 3000 por un 1000 para que puedan entender qué es lo que me estaría mostrando esa limitación. Es decir, ahora yo le estoy diciendo que solamente eh, ese gráfico, el eje Y, vaya desde 0 hasta 1000. Entonces, como pueden ver acá, como tengo información por encima de este valor 1000 de esta variable, eso no me lo está mostrando. A veces es necesario hacer ese cambio en la escala del gráfico para que me pueda de alguna manera mostrar y dar algún tipo de información. Bueno, por eso es que ahora vamos a utilizar este dataset muy conocido, el análisis de datos, que es el dataset IRIS, ¿sí? Acá tienen la URL para ir a ver la información que se encuentra disponible en esa URL. Y vamos a ver si lo podemos visualizar a ese dataset. Bueno, acá lo que tenemos es un dataset con la información de estas 4 variables, o sea, el largo y el ancho del sépalo, y el largo y ancho del pétalo de, de la flor iris, que tiene estas categorías: setosa, virgínica y versicolor, como ahora vamos a ver. Como pueden ver acá, vamos a hacerlo para que
se pueda entender mejor. Si vuelvo a llamar al objeto de F1 y yo le asigno la variable especies, entre comillas, ¿no? Lo que me va a estar mostrando con el value count va a ser el conteo de las categorías y la cantidad de instancias que tengo para cada una de esas tres categorías, ¿sí? O sea, la variable especies tiene tres categorías que son setosa, versicolor y virgínica. Y cada una de ellas tiene una cantidad de 50 instancias. Como podemos ver, hay un total de 150 filas. Bien, algunas veces se van a encontrar con este tipo de situaciones en la cual quieran utilizar un dataset donde se encuentren con que cuando levantan el dataset les aparece este tipo de situación, el nombre de una variable de la cual debe haber algún problema en la parte del codificado y la tengamos que eliminar. Entonces ya una posible forma es utilizando el método drop, o otra forma es eliminando esa columna y diciéndole que no quiere que tenga ningún índice, ¿no? O mejor dicho, que esta columna, que sería el índice del dataset, quede definido de esa manera. Entonces, con el index-call 0, lo que hacemos es eliminar esta columna que era el índice para que me quede definido de esta manera. Bueno, otra de las librerías que podemos utilizar o que nos podemos encontrar para lo que es el análisis exploratorio es esta librería Plotlib, ¿sí? Que primeramente no es necesario instalarlas, pero sí importarlas. La podemos importar con import.plotlib.express as px y este otro código import.plotlib.graph-as go, que lo que va a hacer es permitir visualizar de manera interactiva los datos que tenemos disponibles. Bueno, acá lo estamos haciendo para que se pueda ver bien lo que me permite esta librería, que me permite un gráfico interactivo donde si yo me voy posicionando sobre el gráfico me va a ir mostrando cierta información. Como podemos ver acá, me da información del valor máximo, de la mediana, ese Q1, Q3 que aparece son los cuartiles, el valor mínimo, ¿sí? Y aparte de lo que me está dando es el valor máximo eh, y el valor mínimo, o sea, serían como los límites correspondientes a ese llamado box plot. Esto, si bien es medio complicado por entender el funcionamiento de lo que me permite acá el box plot, yo les recomiendo que vayan también a buscar la información que tienen disponible de esa librería para entender un poco la forma en cómo interpretar esta instrucción del código que me va a permitir visualizar este tipo de gráficos, pero bueno, cualquier cosa de ser necesario, eso lo podemos charlar y ver en las siguientes clases, pero acá la idea es que ustedes puedan eh, tener disponible esta herramienta, esta librería que me permite este tipo de gráficos interactivos. Después, cualquier cosa, si ustedes están interesados y quieren correr y quieren utilizar algún gráfico de este estilo para los datasets con los cuales van a estar trabajando, bueno, ahí eh, los podemos ayudar y los podemos dar para que entiendan cuál sería el funcionamiento. Bien, y después para ir terminando la clase, hay otra librería que sí va a ser necesario instalarla, que es esta librería que tiene este nombre que tenemos acá. Y lo que me va a permitir esta librería, bueno, acá podemos ver que nos está dando un error, que fue el error que estábamos encontrando anteriormente, así que bueno, eso lo vamos a dejar para verlo al inicio de la clase 3,
por si ustedes ejecutaron esta parte del código y les dio este error, ¿sí? Algo que me habían comentado en la otra comisión que les estaba dando un error. Así que bueno, para poderlo ver en vivo, vamos a dejar hasta esta parte del notebook la grabación de la clase y en la clase 3 retomamos a partir de esta última parte para que entre todos podamos ver y solucionar por qué motivo nos estaría dando este error en código y después mostrarles el gráfico que les queríamos mostrar en esta última parte. Así que bueno, espero que se haya entendido todo lo que vimos en esta clase 2, que les permita poder avanzar con el trabajo final, eh, que les permita avanzar a aquellos que tengan que entregar la actividad de- del módulo 1. Recuerden que todas las dudas que puedan llegar a tener las pueden ir haciendo a través del canal de Discord.